Buenas, bienvenidos a otro video en el canal y a otro episodio de Eli abre 5 puertas y 4 ventanas, y voy a estar haciendo unas postales bordadas para la muestra. Mientras hago esto, les voy a estar contando algunas cositas sobre esta obra puntual y sobre un artista que me fascina, que les mencioné en otro video, que es David Hockney. Empecemos por lo primero. ¿Por qué las postales? Por si no vieron mis otros videos y les interesa saber la historia sobre las postales bordadas, les recomiendo ir a mirar esos videos, así no repito todo ahora porque son bastante completos en información. Pero en un resumen muy resumido, las postales bordadas eran muy características de la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque eran una forma en la que las familias y los soldados se mantenían en comunicación y los familiares les enviaban mensajes de esperanza y cariño a sus soldados. Como ya les conté en otro video, esta muestra es una lectura del Apocalipsis bíblico desde el capitalismo actual, digamos. El Apocalipsis comienza con Dios pidiéndole a Juan que le envíe mensajes a las 7 iglesias de Asia. Entonces, si bien al principio de esta última crisis reciente que tuve, me puse a dibujar, rápidamente me di cuenta que no tenía tanto sentido dibujar como si lo tenía trabajar con postales. Sobre todo porque otra cosa con la que estoy trabajando mucho son con los eslogans de guerra. Entonces, por eso las postales. Pero decidí experimentar con bordados sobre conjuntos de postales. Armar bloques de varias postales pegadas, así les doy un poco más de tamaño a las piezas y puedo hacer bordados con un poco más de detalle. Para esta obra puntualmente estoy trabajando con una especie de infografía gráfico vintage de cómo ayudar a alguien que se encuentra desmayado o cómo recoger a alguien del suelo que esté inconsciente o herido. Mientras hacía esto, me puse a escuchar algunas entrevistas de David Hockney y si su obra me parecía hermosísima, escucharlo hablar a él aún más. Es un señor adorable. Empecemos por quién es David Hockney, que, by the way, tiene la Wikipedia más completa que he leído sobre artistas hasta el momento. Pero bueno, no solamente leí la Wikipedia, busqué en muchos sitios y vi muchas entrevistas. David Hockney es un pintor, dibujante, grabador, fotógrafo y escenógrafo británico, nacido en 1937. Es decir, que actualmente tiene 88 años, está por cumplir 89 y me dan ganas de llorar de solamente pensarlo. Como les conté en el video de Arte Pop, fue un importante contribuyente del movimiento en la década de 1960. Su obra se inspiró en Dubuffet y Picasso, este último siendo para David el artista más revolucionario de su época, aunque también asegura que la mayoría de los artistas no lo veían así en ese entonces. Hockney fue uno de los primeros artistas abiertamente homosexuales
y decidió trasladarse a una sociedad más desinhibida que la inglesa y por eso migró hacia California, una tierra prometida de la que había leído en revistas y anuncios. Y acá es a donde produce algunas de sus pinturas más icónicas, como por ejemplo las del Gran Cañón. En una entrevista, David cuenta que esa obra en realidad iba a ser un collage de fotografías inicialmente, es decir, que él fue al Gran Cañón, tomó un montón de fotografías en fragmentos que después iba a montar formando una imagen completa del paisaje. Pero cuando vio todo ese proceso impreso y montado, se dio cuenta de que la fotografía no daba cuenta realmente de la espacialidad, de la enormidad de ese paisaje. Y entonces cuenta que años después volvió al Gran Cañón y se instaló como 10 días y fue haciendo sketches y observando el paisaje, sentándose largas horas a ver ese paisaje, para después hacer este mismo procedimiento de fragmentos, solamente que esta vez pintándolos. David se define a sí mismo como un loco del espacio. Y es una exploración muy interesante la que hace justamente de las espacialidades. Siempre deja patente su punto de vista, haciendo converger las líneas de perspectiva explícitamente para que se vea a dónde está el pintor, digamos, a dónde está quien está ejecutando esa pintura. Y eso es algo muy característico de las obras de David. Gran parte de la temática de las obras de Hockney es autobiográfica, incluyendo retratos, autorretratos y escenas cotidianas de sus amigos y su entorno. Por ejemplo, Retrato de una artista, Piscina con dos figuras, de 1972. También hizo exploraciones en la fotografía, como les contaba, con ambiciosos fotomontajes. Y también publicó varias series de obras gráficas en formato de libro, incluyendo ilustraciones para 6 cuentos de hadas de los hermanos Grimm en 1970 y La guitarra azul en 1977. Posteriormente experimentó con paisajes abstractos durante la década de 1990 y al regresar a su Yorkshire natal a principios del siglo XXI comenzó a documentar la luz y el cambio de las estaciones en la campiña inglesa en una serie de paisajes. David siempre estuvo bastante interesado en las nuevas tecnologías. Entre las numerosas obras de gran formato que presentó en la exposición itinerante David Hockney A Bigger Picture, que fue una exhibición que se hizo durante los años 2012 a 2014 en el Museo de San Francisco Young, se encontraban varios dibujos impactantes realizados en un iPad. Hockney cuenta en una entrevista que una amiga de él siempre bromea con que el iPad se creó específicamente para él, lo cual, sabiendo que todo esto lo realizó ya siendo bastante grande, me da mucha ternura. Una retrospectiva itinerante que se inauguró en la Tate británica en 2017 atestiguó la perdurable popularidad de Hockney al convertirse en la exposición más visitada. Al año siguiente, Retrato de una artista, Piscina con dos figuras, una de las pinturas más conocidas de David, probablemente la tienen en sus cabezas, se vendió en una subasta por unos $90 millones, batiendo el récord para un artista vivo y consolidando su lugar en el canon de la historia del arte. Mientras tanto, Hockney continuó dibujando paisajes con su iPad, incluyendo un friso de varios paneles que hizo en 2020 de Normandía, donde pasó el primer año de la pandemia de COVID.
Ahora mismo vi en la web del Tate de Londres que ya hay anunciada una muestra para el 2027 para celebrar los 90 años de David Hockney, con una muestra retrospectiva gigante sobre el trabajo del artista, y la verdad es que sería un sueño enorme poder ver esa exhibición en vivo y en directo. Hockney también alcanzó renombre internacional como escenógrafo de ópera y de ballet. El artista tiene lo que se conoce como sinestesia. Eso es que asocia melodías o música con colores. Entonces, utiliza esto como una herramienta a la hora de diseñar sus escenografías, lo cual me parece un dato curioso. A mí, puntualmente, algo que me atrae muchísimo de la obra de David es la frescura y la cotidianeidad de lo que retrata. En una entrevista de cuando era mucho más joven, él cuenta que siempre sintió la obligación, digamos, entre comillas, de que el intercambio de una obra por dinero, es decir, la venta de una obra de arte, tenía que justificarse en términos materiales, y se define como un purista en ese sentido. Vamos, un artista que realmente se trabajó las horas de artista. Más allá de que ya sabemos que todos los artistas gigantes tienen muchos asistentes que colaboran o que directamente hacen íntegramente las piezas por ellos, y David no es la excepción, tiene asistentes. Él siempre le dedicó tiempo al taller. Y eso no significa que su obra sea menos contemporánea ni menos relevante que el arte conceptual. Y yo me identifico mucho con eso. Y es uno de esos artistas con los que siempre me digo, ¿cómo no tener ese cerebro y hacer obras así de hermosas y brillantes? Algo curioso que le escuché decir en varias entrevistas y también me dio mucha ternura es que cuando empezó a estudiar en Londres pensó que todos los estudiantes iban a ser mejores dibujantes y pintores que él, y después se dio cuenta que todos tenían las mismas capacidades. Y bueno, hoy en día es el artista con la obra subastada más cara del mundo. Así que ya vemos, ya vemos quién es el mejor artista. Aunque digo que haya vendido la obra más cara no significa que sea el mejor artista del mundo. Son dos cosas que no es que van inherentemente de la mano, pero me da mucha ternura que él pensase que no estaba a la altura de estudiar en la universidad arte, y bueno, entró y se dio cuenta que todos sabían o tanto o tan poco, igual o menos o un poquito más que él. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para contarles sobre David Hockney, y esto es todo lo que tengo para mostrarles sobre esta obra. En un volantazo en este proyecto, un nuevo volantazo en este proyecto, porque algo que pasó, a ver, tengo filmado todo el proceso de hacer otra alfombra, me falta afeitarla y filmar eso, pero ya tengo filmado todo el proceso, pero no me convence esa alfombra, sobre todo por una cuestión de tamaño. Entonces terminé encargando unos bastidores más grandes para poder hacer unas alfombras más grandes. Hete aquí que eso se demoró, me lo entregaron ayer, así que ya voy a poder ponerme con la alfombra, aunque ahora tengo que terminar otras postales bordadas, pero ya tengo para ponerme con una alfombra más grande. Pero entonces no podía seguir con eso, y entonces tuve que pegar este volantazo y me puse a dibujar y no me gustó y empecé a bordar, y en todo ese caos tengo que decir que estoy muy contenta de haber pegado ese volantazo,
porque me encanta cómo quedó esta obra. Va a ser un conjunto de piezas, pero van a tener autonomía igual, no es que quiero que se vendan como 4, porque van a ser 4, son 4 partes que les voy a ir mostrando en los siguientes videos, pero no es que quiero que después formen un cuadríptico, ¿cómo se dice? Sí, ahí va, se dice cuadríptico. No quiero que sea un cuadríptico, quiero que tengan independencia de igual manera esas piezas, pero bueno, son 4 y me parece que voy a seguir con esa serie por ahora antes de ponerme con la siguiente alfombra. Todo esto para decir que estoy muy contenta con el resultado de esta debacle emocional, de este volantazo desesperado y de esta crisis existencial, que es más o menos la número 10 que he tenido a lo largo de este año, pero resultó en la primera obra de la que estoy muy convencida y muy contenta. Así que, ¡yay! Por fin Eli está contenta con una obra. Pero bueno, si a ustedes les gustó que les cuente sobre David Hockney, que les muestre el proceso de esta obra, comenten, suscríbanse, denle un me gusta, son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Yo los voy a ver muy pronto en otro video, les mando un beso enorme. Adiós.